Un saludo y un extensivo abrazo para cada uno de ustedes, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tema Mochica. Tú sabes, hijo, que Mochica pertenece al primer intermedio, o llamado también esplendor regional. Tenemos que hablar, hijo, de su ubicación y extensión. La civilización Mochica, hijo, tuvo como centro el valle del río Moche, en Trujillo. También esta civilización va a estar por los territorios de Pacasmayo, Chao, Virú, Peña, en La Libertad. Fue tan grande esta civilización que llegó hasta Lambayeque, costas de Ancash. Por eso es importante, pues, jóvenes, la civilización Mochica. Algo importante en Mochica es hablar de su cerámica. Su cerámica, ellos son los mejores ceramistas escultóricos de América precolombina. Su color es bicrom. Los colores que más resaltan, hijos, son el rojo y el crema. Ellos, para hacer su cerámica, utilizaron moldes. Su cerámica fue real y documental, porque plasmaba su vida real, su día a día, hijo. Destacan, dice, sus huacos retratos, patológicos, pictográficos y eróticos. Vamos a desarrollar, hijo, dos tipos de huacos, los más importantes. Tenemos, por ejemplo, los huacos retratos y los huacos eróticos. Bien, empecemos entonces con los huacos retratos. Tú sabes que los huacos retratos representan los estados de ánimo. Por ejemplo, la risa, el llanto, el dolor, la zozobra, etc., hijo, ¿no? Donde va a predominar el perfil. El perfil es muy importante para la expresión facial, ¿no? Su forma dice que es globular, con asa de forma de gollete y madera estribo. Como puedes ver, ¿no? La caída es globular, ahí tenemos el gollete y un pico. Pasamos a desarrollar los huacos eróticos. Los huacos eróticos, joven, representan escenas de coito y penetración. Para nada es de tipo sexual, hijo, porque ellos rendían culto a la fertilidad. Es organización social y política, jóvenes. Estos señores estuvieron gobernados por sacerdotes que se atribuyeron poderes divinos, militares y judiciales. Como siempre, ¿no? Los sacerdotes gobernaban en estas culturas. A su rey se le decía Siekich, a su dios se le llamaba Ayapadre, como te había dicho ya en la anterior diapositiva. Construyeron un estado militarista teocrático. O sea, para ellos adorar a Ayapadre, a su dios, es un dios degollador. O sea, si tú no le das sangre, no le das muerte, no adoras a ese dios. Por eso que es militarista y teocrático, o sea, por su dios. En su sociedad, los Mochica tuvieron como primer escaño a los sacerdotes, en el segundo artesanos y tercero a los campesinos. En el primer escaño, joven, estos son especialistas porque supuestamente conocen el movimiento de los astros, ¿no? Por ejemplo, solsticios, equinoccios, por ejemplo, las mareas altas, mareas bajas. Los artesanos se dedican, por ejemplo, a la cerámica, a la orfebrería, etc. Y los campesinos se encargan de trabajar los campos, ¿no? Interesante esto. Continuamos. Vamos a hablar del tema de la economía. ¿Cuál es la base de la economía, profesor? Fácil, la agricultura. La pregunta, ¿qué construyeron? Canales, represas, diques, acueductos, ¿no? Por ejemplo, un acueducto importante es Ascope. Canal importante, La Cumbre. Represa o reservorio, San José. También tenemos que destacar la importancia del reservorio de San José, aquí hasta el día de hoy se utiliza, ¿no?, en ese lugar. Estos señores también emplearon abonos naturales. Ejemplo, ¿no?, el guano de islas que sacaban los caballitos de Totora, estiércol de los camelios también utilizaban. O sea, estos señores ya utilizaban lo que es el tema de abonos. Profesor, ¿qué cultivaron? De repente te preguntas, ¿no? El maíz, el frijol, maní, piña, ciruelas, yuca, payares, algodón, etc., hijo. Y ahí tenemos la economía. Pasamos a ser el señor de Zipán.
El señor Zipán es un vestigio muy importante, allá en la Huaca Rajada, ¿no? A 35 kilómetros de Chiclayo, en la hacienda de Pomalca. ¿Quién lo descubrió? Descubrió Walter Alba. Se encontraron 10 pies, se encontró un collar de 10 piezas en su pecho, con dientes de araña. Se encontraron también 57 piezas de oro, ¿cierto? Entre collares y filigranas. También se encontró 663 vasijas. Esas 663 vasijas fueron donde se depositaron sus alimentos. También te puedo decir que ahí se guardaban alimentos como por ejemplo el pescado seco, el maíz, la quinoa. También se enterraban, por ejemplo, con, tú sabes, con sus heladoras, sus dos concubinas, con el perro peruano, una llama, su mejor guerrero, su chamán, su fiel centinela. Y es así por eso que también se le va a denominar al señor de Zipán Tutankamón peruano, se le va a decir así, ¿no? Por eso es importantísimo hablar del señor de Zipán, ¿no? Este dignatario medía aproximadamente 1,65 y tenía entre 45 y 55 años, jóvenes. Muy importante. Bien, jóvenes, continuamos con la civilización Nazca, que también pertenece al primer intermedio. Ubicación. La civilización Nazca se encuentra ubicado en el Valle del Río Grande, en los valles de Pisco, Nazca, en el departamento de Ica. La civilización Nazca se extiende hasta el valle de Chincha por el norte y hasta Acarí por Arequipa en el sur, jóvenes. O sea, llegó a Arequipa. Su capital fue la civilización Cahuachi. Y como puedes ver en la imagen, ahí tenemos la ciudad de Cahuachi, que es una pirámide muy hermosa y que se divide pues en 6 barrios, ¿no? Que es su ciudad más importante de la civilización Nazca. También pasamos a hablar del tema del descubridor. Tú te preguntarás, profesor, ¿quién descubre esta civilización? O mejor dicho, ¿quién la estudia, ¿no? En 1901 Max Uller estudia, después viene Tello, Gaitón, Kroeber, Reich. Reich fue la más importante. A Reich le pusieron 2 apelativos. El primero la gente del lugar le decía la loca de la cartera, porque realmente sí, pues parecía una loquita, ¿no? Porque cuando ya estaba muy avanzada edad, ella caminaba y como en el desierto hay tormentas de arena, ella pues andaba pues muy descuidada, ¿no? Pero no era porque ella lo quería, porque el clima es pues así allá en el desierto. Ahora, tenemos que hablar un poco de esta civilización. Esta civilización Nazca fue una sociedad militarista. Ellos eran cazadores de cabezas trofeo. Su estado era de carácter teocrático, militarista. O sea, su estado era divino y belicista, jóvenes, ¿no? El posible idioma que ellos tuvieron era el puquina, ¿no? Fue el puquina. Bien, pasamos al tema de la cerámica. Su cerámica, tú sabes que es muy importante en Nazca. Su cerámica, ellos fueron considerados los más grandes ceramistas pictóricos de América precolombina. Cuando yo digo pictórico, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ellos hicieron de su cerámica multicolor. O sea, tuvieron muchos colores. Es más, mira, usaron de 11 a 16 tonos de colores. Muy importante. Pero no utilizaron 2, ni el azul ni el verde. Por respeto a quién? A su dios Con. ¿Quién es el dios Con? El dios del mar, a quien ellos adoraban. Y fueron creadores, dice, de la zapuente, con picos verticales y divergentes. Importante, mira. En la parte inferior tenemos una cerámica Nazca, ¿no? Globular, mira, un pico, 2 picos y con una zapuente, importante. Ellos no usaron moldes. Su técnica de pintura fue la precocción. O sea, interesante, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿y por qué ellos decoraban toda su cerámica? Porque tenían horror al vacío. Por eso era, ¿no? Su cerámica Nazca, la mejor cerámica pictórica de América precolombina. Pasamos al tema de arquitectura. Ellos construyen pirámides muy importantes. El adobe es importante también para ellos. Si tenemos que hablar de arquitectura, tenemos que hablar de Cahuachi, su capital nazquense, ¿no? Tenemos una pirámide de 20 metros de alto, ¿no? Que estaba dividida en 6 barrios, como te había dicho anteriormente. Usaron el adobe,
cuenta, su carácter de la civilización, de la arquitectura, mejor dicho, civil. Tenemos otras ciudades, por ejemplo, Pucaje, tenemos Guayllari, Tinguiña, Taquería, Piedras Gordas, Pinchango, Moyaqui, Los Paredones, Tomaluz. O sea, es importante su arquitectura, pero no te olvides que es de carácter civil. Bien, pasamos a hacer un poquito de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, jóvenes, es importante precisar que se encuentran en las pampas, ¿no? De Palpa, Ingenio, Nazca, Soco. ¿Quién la descubre? Toribio Mejía Sexto en 1927. Lamentablemente, jóvenes, aquí hay un tema muy importante. Como era alumno de Tello, no le dan importancia hasta que viene Paul Kossoff y lo redescubre, ¿no? También un importantísimo estudioso fue Duncan Strong, que él le dio los años de antigüedad, le puso 550 años después de Cristo. En esas pampas o en esas líneas se observan 18 figuras ornitomorfas, 10 zoomorfas y otras figuras que tenemos como antropomorfas y otros, ¿no? Acá tenemos a su máxima estudiosa María Reis, que como te había contado, no le dicen el loca de la cartera, pero los científicos le dicen la dama del desierto, importantísima. Ella había llegado en el gobierno de quién, de Juan Velasco Alvarado, para estudiar Machu Picchu, pero Juan Velasco Alvarado le invita a conocer las líneas de Nazca, y cuando llega a las líneas de Nazca se quedó perdidamente enamorada, no de Juan Velasco, de las líneas de Nazca. Por eso quedó toda su vida en el estudio de las mismas. Pasamos a lo que son también, vamos a hablar de las versiones que nos dieron, ¿no? Porque hay diferentes estudiosos que dieron su versión respecto a las líneas de Nazca. Por ejemplo, la primera versión, influencia de Nazca en Arequipa. Es importante, hijo. Los Nazcas llegaron a Arequipa. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos ahí, dice, vestigios en Cantaria, que se descubrió en el año de 1965 por el doctor Hans Dieselhoff, ¿cierto? Descubrió un cementerio nazcoide de las cabezas achatadas. ¿En donde? En la hacienda de Huacapuy. ¿Dónde queda Huacapuy? En Camaná. Se encontró, dice, 147 momias. Se encontró, por ejemplo, mantos Nazca. Se encontró pescado seco, etc. Que fue muy importante por el descubrimiento del doctor Hans Dieselhoff. También llegaron a Chala. En 1972 llegaron el doctor Hermann Trimborg descubrió en Pampa Taimara también elementos nazquenses, ¿no? Elementos nazquenses. Y por último en Chaviña, en el margen del río Chaviña, en el distrito de Acari, donde hay abundante vino, se encontró un cementerio de cabezas, ¿no? Que también se hace referencia a la civilización nazquense en Arequipa, jóvenes. Bueno, hasta ahí hemos culminado con este tema de Nazca.